La Voz de Jerez presenta Nuestros Valores, por Samuel Correa. La Voz de Jerez presenta Nuestros Valores, por Samuel Correa. La Voz de Jerez presenta Nuestros Valores, por Samuel Correa. La Voz de Jerez presenta Nuestros Valores, por Samuel Correa. La Voz de Jerez presenta Nuestros Valores, por Samuel Correa. La Voz de Jerez presenta Nuestros Valores, por Samuel Correa. La Voz de Jerez presenta Nuestros Valores, por Samuel Correa. La voz... Pues muy buenas noches tengan todos. Qué bien que estén acompañándonos esta bonita tarde, nubladita. El día de ayer nos llovió, hoy estamos esperando pues la lluvia más tarde. Nuestros Valores de La Voz de Jerez les da la bienvenida a todos ustedes y sobre todo a nuestro invitado especial, a César Darío Menchaca de la Torre. Él es coordinador del curso taller sobre patrimonio cultural y museos y a la vez las exposiciones, que ustedes van a dar una cobertura más de su pensamiento que tienen ustedes acerca de lo que es la cultura, el patrimonio cultural de Jerez. Buenas noches. Muy buenas noches, pues encantado de estar aquí para conversar sobre algo que es tan cercano y a veces que parece tan lejano a todos nosotros, que es la cultura. Sí, claro. Este taller comenzó el lunes pasado con muy buena asistencia. Sí, muy buena asistencia, con un grupo bastante nutrido de ciudadanos, de personas interesadas por las artes, por la historia, por el patrimonio cultural y bueno, pues por profesionales y trabajadores de la cultura de aquí de nuestro Jerez que están interesados en tener pues mayores conocimientos sobre este mundo tan interesante del patrimonio cultural, de los museos y de sus exposiciones. Sí, claro. Veíamos un buen grupo, yo vi varias caras muy conocidas aquí de la sociedad jerezana. ¿Hay gente de fuera? Sí, tengo entendido que tenemos alrededor de 3 personas que nos visitan de otros lugares, que han venido a vivir este curso, que bueno, ha sido diseñado para trabajar esencialmente con personas de la misma comunidad donde se realiza, en este caso nuestro Jerez. Pero bueno, pues son bienvenidos, ¿no? También el compartir, el dialogar con el otro, ¿no? Con quien proviene de otro lugar, de otros territorios, es importante porque nos enriquece siempre, ¿no? El pensar en el otro, el conocer al otro, el saber del otro, el dialogar, el comprendernos, es una actividad yo creo que necesaria. Sí, desde luego. Hemos visto participaciones muy interesantes, como que todos los jerezanos, tal pareciera así de pronto, de que somos indiferentes a lo que acontece, sobre todo a nuestro patrimonio, como que pues ahí está. Y no, cuando está uno escuchándolos, ve uno que están sumamente interesados porque prevalezca. Sí, claro, y no solamente que se conserve, que prevalezca, sino que se disfrute, que se goce. El patrimonio cultural no es algo estático, no es algo inamovible, no es algo que no se pueda tocar, al contrario, es algo que se puede disfrutar. Como en todo hay reglas, ¿no? Reglas del juego. El patrimonio cultural, me refiero al patrimonio edificado, por ejemplo, que aquí en Jerez tenemos magníficos ejemplos de patrimonio cultural edificado, desde el santuario, la parroquia, el edificio de la Torre, el Teatro Hinojosa, muchísimos más edificios, pero también hay otros tipos de patrimonio, ¿no? Las fotografías, los documentos, eso en materia física, palpable,
pero el patrimonio cultural inmaterial, que también Jerez es riquísimo, ¿no? Las danzas, la comida, ahí eso hay que vivirlo. La mejor forma de que el patrimonio cultural siga vigente y se herede a futuras generaciones es a través de la experiencia, del disfrute. Si el patrimonio cultural no se conoce, no se disfruta, pues no se ama. Entonces es muy importante conocerlo para amarlo, ¿no? No se puede de otra forma. Entonces de eso se trata, que revaloremos nuestro patrimonio cultural. A veces no nos damos cuenta de todo lo que tenemos, ¿no? Damos por hecho, ¿no? que ahí está, ¿no? Ahí está. Y creemos que por siempre estuvo allí. Exacto, y que también creemos que va a durar por siempre, ¿no? Y a veces no es así. No es así. Ahí está un ejemplo muy palpable, el edificio de la parroquia de la Inmaculada Concepción, que ya tiene varios meses con sus puertas cerradas. Así es, un edificio importantísimo, ¿no? Simbólico para todos los jerezanos, y que, bueno, tiene ciertos daños, que afortunadamente creo que hay un proyecto ahí ya en marcha, ¿no? De restauración, y así es, ¿no? El patrimonio cultural tiene a veces momentos críticos. Se tiene que, yo le digo esta palabra tan bonita, se tiene que apapachar el patrimonio cultural. Y esto no es gratuito, esto se tiene que hacer porque al apapachar toda esta herencia cultural que tenemos, nos estamos apapachando a nosotros. Sí es. También me acabo de enterar, ¿no? De manera muy, muy afortunada, que el kiosco del Jardín Rafael Páez también van a iniciar ahí trabajos de restauración, y eso es algo maravilloso, ¿no? Porque nos habla pues de las autoridades, ¿no? Preocupadas por el patrimonio cultural, también de la ciudadanía interesada, ¿no? En que lo que tenemos se conserve y que, bueno, siga para que sea usado y disfrutado por las generaciones futuras, ¿no? Hay tantas ciudades en México, en otros países, que lamentablemente pues no se han tenido estos intereses por conservar el patrimonio, estas visiones, y tienen pues muchos centros históricos sumamente intervenidos y que pues ya no cumplen con las trazas originales, ¿no? Históricas, que han sido modificadas y que rompen, ¿no? Estéticamente, históricamente, con la traza urbana y con lo que les da identidad a los pueblos, ¿no? En el caso de Jerez y los jerezanos, creo que debemos de estar muy orgullosos y muy conscientes también de que tenemos un gran patrimonio cultural, y que esto es, pues desde luego, una cuestión de orgullo, ¿no? De alegría, pero también de compromiso. No es, no es cualquier cosa ser los herederos de todo ese patrimonio cultural. Sí, efectivamente. Estando yo en el curso el lunes pasado, el día de ayer, me preguntaban, bueno, ¿por qué Jerez es pueblo mágico? ¿Cuáles son las bases o la característica, o por qué razones se le dio el título de pueblo mágico, el nombramiento? ¿Qué es lo que Jerez tiene que le hizo ocupar el primer lugar en el estado? O sea, el primer pueblo mágico del estado de Zacatecas fue Jerez. Ha de haber tenido una razón. Sí, claro. Bueno, yo conozco que ese programa, ¿no? Tiene ciertos requisitos que hay que cumplir, ¿no? Sí. Desde luego toman en cuenta la infraestructura que tiene la población, pero además el interés que pueda representar,
¿no? Turísticamente, culturalmente, y bueno, Jerez tiene mucho que ofrecer, ¿no? Jerez, insisto, es una de las poblaciones, yo creo que con una amplia, ¿no? Colección de edificios. Manejaba un buen amigo que Jerez por sí solo es un museo, ¿no? Vivimos en un museo, y un museo que está vivo y que tiene vida en muchos sentidos. Eso lo hace bastante fuerte y lo mantiene. No hay que perder esa idea de que el patrimonio cultural se tiene que disfrutar y debe de estar vigente para que permanezca. Cuando el patrimonio cultural se queda olvidado, ¿no? Se guarda algo en el cajón, pierde ese significado, esa importancia, esa esencia que hace que esté siempre con nosotros, ¿no? Y que nosotros estemos con el patrimonio. El patrimonio cultural es el reflejo no solamente de nuestro presente, de nosotros, sino de los que estuvieron antes de nosotros, ¿no? Ahí está como la magia, ¿no? Sí. Y yo creo que, hablando de los pueblos mágicos, pues yo creo que se detectó en ese momento, ¿no? Que Jerez tiene esa magia. Sí, aquí estamos viendo una cosa muy importante. Decía Elizondo, que había sido pues el presidente nacional de los pueblos mágicos o de turismo, decía, un pueblo puede tener los edificios más hermosos, puede tener costumbres muy atractivas, muy llamativas, calles muy presentables y todo lo que sea, dice, pero si tenemos un pueblo indiferente, o sea, la población, las personas, que no les va o les viene, dice, ese pueblo automáticamente está perdiendo su magia. Se requiere que las personas estén identificadas con ese patrimonio cultural y conjugado, de allí surge la magia. Exactamente. El patrimonio cultural, que es muy grande, que es muy amplio, que tiene muchas clasificaciones, tiene que estar presente en las conciencias de los ciudadanos. Es lo que digo, el tener tanta riqueza patrimonial, pues no es solamente cuestión de orgullo, es cuestión también de compromiso y de participación ciudadana. Yo creo que así como tenemos el derecho a la cultura y al disfrute de la cultura, también tenemos la obligación, ¿no? Como ciudadanos, de proponer, de preocuparnos, de realizar diálogos entre nosotros y también, ¿por qué no?, críticas, ¿no? Críticas constructivas que ayuden a que se mantenga ese patrimonio y nos mantengamos nosotros como sociedad. Yo les decía el día de ayer en el curso que el patrimonio cultural es lo que va tejiendo nuestra memoria, nuestra identidad, y gracias a ello tenemos cohesión social, tenemos unión, y a veces eso se pierde, se nos olvida. No, y invitamos también a quienes nos están escuchando, por si quisieran dar una opinión al respecto de lo que se está ahorita comentando, o alguna propuesta, alguna opinión. Por lo pronto vamos a ver quiénes se están reportando a este programa. Alejandro Pereira y Jesús Salvador Ávila Venegas. Ávila Venegas los está viendo, dice, nuestro amigo Nacho Esquivel Rivera, muy leal a este programa, siempre está con nosotros, le agradecemos. Nacho, tenemos algo que comentar personalmente, Nacho, ya es tiempo de que platiquemos. Cindy Soriano la está viendo. ¿Sí saben los alumnos que iba a estar aquí? Algunos de ellos, sí creo que están enterados, tienen que estarse ahí comunicando. Perfecto, sí. Los invitamos para que den sus opiniones, porque el día de ayer yo los vi muy participativos, bastante participativos. También tenemos a Celia Ruiz saludando. Tenemos a Alfredo Corbera, que también está al pendiente de lo que se está platicando. Dice Nacho, le está llamando a Raúl Bañuelos que se le fue el audio. Ya regresó Nacho, gracias por reportarnos ese pequeño error técnico, pero ya estamos nuevamente
con toda la señal. Cuauhtémoc Flores dice, está excelente el programa. Jaciel Ávila, le estamos poniendo falta, pero está ahí al pendiente de la transmisión. Gracias a Jaciel. Bien, sí, cómo no. ¿Cuál es la experiencia que está obteniendo acerca de los jerezanos que están participando? Sus propuestas son buenísimas. Sí, y definitivamente. Bueno, lo que estamos logrando, y creo que sí se está concretando, es que haya no solamente un repensar el patrimonio cultural que tiene Jerez. Ojo, repensar. Ya lo hemos pensado, ya hemos hablado mucho del patrimonio cultural porque lo vivimos a diario. Pasamos por el santuario, paseamos por el kiosco, caminamos por nuestras calles llenas de casas hermosas. Lo pensamos, ¿no? Qué bonito, ¿no? La escultura, la cantera, la danza, ¿no? De repente hay la tambora, eso es patrimonio también, pero estamos repensándolo y esto nos ayuda a reflexionar sobre lo que tenemos, cómo lo tenemos y cómo lo queremos tener y conservar. Y esto es una tarea compleja, ¿no? Porque tiene que construirse estas propuestas no de una manera individual, sino colectiva, porque el patrimonio cultural es de todos. Sí, entonces, claro, ahí está lo complejo, pero también lo sabroso de esto, porque nos obliga a hablar con el otro, a escucharlo y a construir conocimientos y propuestas juntos. Y yo noto en el grupo, ¿no? que tengo el honor de estar impartiéndoles este curso taller, pues bastantes buenas propuestas, algunas muy críticas sobre cómo se ha manejado el patrimonio cultural de los jerezanos, pero son propuestas encaminadas a mejorar. Sí, claro, ¿no? Sí, son muy positivas las propuestas y yo les escuché algunas de ellas. Por ejemplo, vamos viendo un ejemplo. Decían ellos, los niños deben asistir al teatro a ver alguna obra clásica, alguna obra importante, o no deben de asistir por aquello de que son inquietos, que corren, que brincan, que saltan, destruyen, pero que se andan divirtiendo. ¿Es o no es propio que los niños asistan también al teatro? Yo creo que sí deben de asistir. Ajá. Hay espectáculos, hay conciertos, hay obras especiales para ellos, otras que no, porque hay que entender también que hay distintos niveles de lenguaje. Los niños deben de acudir a ello, pero siempre siguiendo las reglas del juego, ¿no? Y por eso es muy importante ahí la participación de los padres de familia, ¿no? Que enseñemos también a disfrutar toda esta riqueza artística, cultural, siguiendo ciertas reglas. Los niños, yo creo que son siempre bienvenidos en los espacios culturales, en el teatro, en los museos, en las galerías, en los recintos históricos, son siempre bienvenidos, pero con reglas, ¿no? Como hay también para nosotros los adultos, también debemos seguir ciertas reglas. Ahora, bueno, si el espectáculo no es adecuado por sus contenidos, pues bueno, pues ya habrá otros que sí, ¿no? Claro, sí, pero sí, es muy importante en materia de educación del patrimonio cultural que desde muy pequeñitos, ¿no? Participen y estén presentes en todas estas actividades y que se conviertan en aliados del patrimonio cultural. Hay muchos programas que han realizado diversas instituciones sobre esta materia y funciona bastante. Después los niños ya son los guardianes más celosos del patrimonio cultural y andan corrigiendo al papá, ¿no? Papá, no toques ese cuadro porque se daña, ¿no? Papá, las fotografías van sin flash, ¿no? Eso se va construyendo. Por eso sí es importante que participen, pero siguiendo las reglas. Bueno, para esto alguien proponía que debería de actualizarse o promover un reglamento de uso del Teatro Hinojosa. Así es. Para evitar todos estos detalles. Por ejemplo, el hecho de pasar el agua en botellas y estar allá
adentro, refrescos, papitas y todo lo que es golosina, y pasarlo al teatro. Bueno, pues que hubiera un reglamento donde se prohibiera. Sí, esa fue una de las mejores propuestas. Creo que fortalecería mucho la conservación del Teatro Hinojosa, pero no solamente la conservación, sino el disfrute de los mismos eventos académicos, artísticos que se realizan ahí. Y es muy importante, ¿no? Porque el Teatro Hinojosa pues es un monumento histórico muy relevante, ¿no? Y yo creo que es uno de los ejemplos de arquitectura civil más relevante del país, y me atrevo a decirlo del mundo. Yo además soy un gran enamorado del Teatro Hinojosa, y requiere, ¿no? Por lo mismo, por su antigüedad y por su calidad de monumento histórico, pues un reglamento muy respetuoso, ¿no? Al mismo edificio y a lo que se sigue dando ahí, que al fin y al cabo pues son las artes, ¿no? Ese edificio pues fue ideado, fue construido para ello, ¿no? Entonces hay que fortalecer mucho eso, cuidar las esencias de los edificios, ¿no? El respeto al monumento histórico es cuidar también su esencia y recordar para qué fueron hechos. Sí, desde luego, debemos tener siempre presente que el teatro es el escenario donde se manifiestan las artes de la población, porque hace tiempo mucha de la gente creía que el teatro era exclusivamente para uso de cierta clase social y que no podía entrar cualquier persona, sino que eran gente muy seleccionada. Afortunadamente eso desaparece y ahora sí tenemos verdaderos eventos con el pueblo, con la población en lo general. Ya no existe esa traba de que, bueno, pues esto es únicamente para personas de alta cultura. Sí, y eso que ha pasado con el teatro, también lamentablemente pues le ha pasado a los museos, ¿no? Y a muchos edificios monumentales, ¿no? Parece que en ocasiones se presentan alejados de la gente, como rodeados de un halo sagrado, ¿no? Intocables. No, bueno, son para disfrutarlos, para conocerlos, para vivirlos, pero insisto, siempre con el respeto, siempre con el diálogo, con la conciencia respetuosa que se debe tener hacia esos recintos, hacia esa riqueza patrimonial de todos los mexicanos. Ah, sí, claro, desde luego. Tenemos una pregunta muy importante. Patrimonio cultural, ¿qué es lo que le distingue a Jerez principalmente? Se habla mucho de Ramón López Velarde, y generalmente cuando se habla de cultura siempre surge el nombre de Ramón, pero no únicamente lo tenemos a él. No, hay muchísimos creadores, ¿no? Que ha dado Jerez al país, al mundo, en distintos ámbitos, ¿no? Ramón López Velarde, desde luego, es quizá el más conocido en el campo de la literatura, ¿no? Su poesía, su prosa, es muy interesante, pero hay mucho más, ¿no? En la música, pues tenemos ahí a Candelario Huízar y a otros exponentes también de la música popular, ¿no? El día de hoy precisamente hablábamos de la banda de los Escamilla, ¿no? Sí, y bueno, los Escamilla, claro que sí, eso es también patrimonio cultural, ¿no? El patrimonio cultural no es solamente lo más refinado, lo más elegante, no, es lo que nos hace humanos. Y la música y las artesanías y la comida y la forma de vestir es patrimonio cultural. Todos los rituales cotidianos, ¿no? Que tenemos en el trabajo, en las oficinas, en las iglesias, nos hace conformar un patrimonio riquísimo. Y pues ahí el patrimonio de Jerez, insisto, es muy amplio, ¿no? Pero sí, Ramón López Velarde yo creo que se sigue llevando el primer lugar del más conocido. Sí, no debemos pasar por alto a Francisco García Salinas. Claro, desde la cuestión histórica, ¿no? y de gobierno, ¿no? y bueno, de un gran pensador, ¿no? Liberal, Francisco García Salinas, yo creo que está ahí presente y que además tiene historias muy peculiares, ¿no?
en su gobierno, y que, bueno, le dio tanta fuerza a Jerez, que por eso Jerez se llama Jerez de García Salinas. Así es. Hubo un ejercicio muy interesante en el taller con respecto a recordar cómo era nuestro entorno cuando éramos niños, y ahora que somos adultos, cómo vemos ese mismo objeto, ese mismo escenario. ¿Está igual o tuvo cambios? Y hubo muy interesantes propuestas ahí de parte de los asistentes. Sí, claro. Nosotros estamos convencidos como gestores culturales que podemos transformar las realidades sociales a través de la cultura. Ajá. Y entonces para ello tenemos que hacer un ejercicio de análisis, de reflexión de cómo éramos o cómo eran nuestros abuelos, cómo vivían, qué tenían y qué no tenían, cómo era Jerez, ¿no? ¿Qué había, ¿no? ¿Qué no había y qué hay ahora, ¿no? No todo en el pasado fue perfecto, ¿no? Tenemos una tendencia de idealizar el pasado. Existe esa frase de todo tiempo pasado fue mejor. Bonito en mis tiempos. Bonito en mis tiempos. No siempre fue así, ¿no? El pasado nos muestra que sí, efectivamente había unas cuestiones maravillosas, ¿no? Pero también el presente nos ofrece otras cuestiones que mucho anhelarían los del pasado. Entonces, hacer una reflexión entre el pasado y el presente nos ayuda a entender de dónde venimos y a comprender un poquito por qué estamos parados aquí, ¿no? Por qué tenemos ciertos fenómenos sociales y qué podemos o no hacer con ciertas cuestiones para mejorar, ¿no? De eso se trata que logremos, ¿no? Con esta reflexión y esta acción sobre el patrimonio cultural que insisto, es hablar de nosotros, actuemos al respecto. No es quedarnos nada más con la reflexión, con el debate, con el diálogo, sino que actuemos, ¿no? Y para actuar hay que estar convencidos. Ahí es una tarea compleja. Sí. Bueno, porque generalmente escuchamos muy buenas ideas, buenas propuestas, buenos comentarios, los diálogos que se presentan en ciertos lugares de reunión, pero curiosamente lo que se propone ahí termina. Cuando termina la charla, ahí concluye todo. Falta llevarlo a la práctica. Exacto. Sí, ir más allá al simple comentario. Sí, y bueno, para ello, ¿no? Pues existen metodologías y herramientas, ¿no? Para generar proyectos culturales que ayuden a mejorar muchos aspectos de nuestra vida. De verdad, hay muchas ideas sobre que la cultura, ¿no? El vivir la cultura de una manera amplia nos ayuda a tener un mejor nivel de vida, porque la cultura nos hace crecer en muchos sentidos. Vivir las artes, vivir un museo, el platicar con paz en un jardín, ¿no? Eso es cultura, nos ayuda a crecer como seres humanos. Entonces hay que atrevernos a participar, no solamente a criticar, ¿no? O no solamente a observar, hay que actuar, ¿no? Y creo que no todo está en manos de las autoridades, el ciudadano de a pie, ¿no? Podemos hacer mucho, pero por eso insisto, debemos de socializar todo eso que traemos, todas esas dudas, todas esas críticas, y concretarlos en acciones, en proyectos que ayuden a que estemos mejor, a que tengamos un desarrollo humano pleno. Sí. Tengo yo la duda. Estos aparatos, los celulares, la tecnología moderna, ¿no le estará robando tiempo a las personas para seguir en contacto con nuestro patrimonio cultural? ¿No lo aparta, no lo separa, no lo hace a un lado, o le resta tiempo para que podamos valorar lo que realmente tenemos? Se dan muchos fenómenos relacionados con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, en los museos,
hemos visto tantas imágenes de visitantes que en lugar de apreciar las grandes obras que tienen ahí, obras arqueológicas, piezas arqueológicas, obras de arte, en fin, en lugar de verlas con detenimiento, de disfrutarlas, lo que hace la gente es que se toma fotos con aquella pieza, ¿no? Y no más. No, digo, no está mal que se tomen fotos, es importante, es tomar ahí un momento de conmemorar que estuvo ahí la persona, pero no hay, o a veces impide que haya un acercamiento realmente con ese patrimonio. Entonces, pues las nuevas tecnologías son una especie de arma de doble filo, ¿no? Nos pueden acercar al patrimonio cultural, por una parte, podemos conocer grandes obras de patrimonio cultural internacional, ¿no? El Taj Mahal, la muralla china, gracias a las tecnologías, pero también nos alejan de alguna forma, no solamente del patrimonio cultural que tenemos cercano, sino de nosotros mismos, ¿no? De nuestro entorno y de los otros que nos rodean, ¿no? Entonces hay que tener ahí conciencia de eso, porque sí creo que puede ser un arma de doble filo. Ajá, sí, no, claro, desde luego que hemos visto ese pequeño detalle. Está con nosotros Alfredo Corbera. Alfredo Corbera está aquí atento. Cuauhtémoc Flores. Está también Vladimir de la Torre. Es un familiar. Pues no, pero creo que es un gran amigo. No, si no me equivoco, es un gran amigo. Saludos a Vladimir. Sí, cómo no. Billy Hernández lo está mirando. Juan Rodríguez, el tamborazo. Los hermanos Camilla, la banda Perla Azul, que también, bueno, sí, se decía de los hermanos Escamilla, por mencionar alguna banda. Sí. Pero es tan diverso el patrimonio, es imposible no establecer, esto es nada más patrimonio y el otro no, es tan grande que hay que entender eso, ¿no? Pero bueno, se mencionó como algo representativo, ¿no? Sí, una referencia nada más. Pero hay muchos más, ¿no? Sí, claro. Hablábamos también en el curso taller del Raspanieves y dijo un buen integrante del curso taller, dice, no, pero no se olviden de la nieve del Gallito, era tan buena, ¿no? Y le digo, no, sí, yo me acuerdo, aquí en la calle Rosales, ¿no? Íbamos ahí corriendo para que nos dieran nuestra nieve. Bueno, nos la vendían. Sí. A muy buen precio, por cierto. Sí, también es muy importante recordar las nieves del Gallito. Sobre todo cultura, tradiciones y gente que vivimos el cambio en Jerez. Juan Rodríguez habla de el cambio en Jerez. ¿Realmente qué es el cambio? Es una pregunta muy importante, complicada. El cambio tiene que ver con el generar, después de vivir ciertas situaciones, incluso que atraviesan de una manera fuerte a la sociedad, como la hemos vivido pues todos los mexicanos, ¿no? Se han vivido momentos difíciles, y se viven constantemente, ¿no? Algunas veces hay como tiempos de más paz, de más tranquilidad, a veces no. Y el cambio es una decisión sobre todo, ¿no? De hacer las cosas quizá diferentes. No vamos a obtener un cambio positivo si seguimos haciendo las cosas igual, ¿no? O seguimos pensando las cosas igual. Si queremos un cambio, tenemos que replantear las cosas, repensar las cosas. Y esto no es nada más en cuestión de patrimonio cultural, sino en todo, ¿no? Nosotros como personas, si de repente nos quejamos, no, es que pues la chamba así no me va bien. Bueno, a ver, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Qué debo de cambiar, ¿no? Para lograr mejoras, ¿no? Ese es el cambio, es una decisión, ¿no? Sí, saber qué tipo de cambio queremos, hacia dónde queremos llegar, de qué herramientas requerimos. Si las tenemos a la mano, hay que trabajar por ellas, y bienvenido el cambio. Exacto. Y hablando de cambios, por ejemplo, regresando al tema específico del patrimonio cultural, de la identidad cultural,
muchas veces nos aferramos a creer que esta identidad cultural, que este patrimonio cultural es estático, sí, es inamovible, ¿no? No podemos ver, por ejemplo, a un indígena con tenis. Bueno, ¿y por qué no? No, es que le quita lo auténtico. Él sigue siendo auténtico, pero ahora con tenis, ¿no? Vamos evolucionando, ¿no? El patrimonio cultural es así. No está estático, el patrimonio cultural está vivo, es como un organismo, ¿no? Va creciendo, a veces se reduce un poco, a veces se enferma, el patrimonio cultural se enferma también, y entonces hay que estar ahí vigilando, pero no hay que estar aferrados a una idea estática, ¿no? Hay que comprender que en la diversidad, en la diferencia, en los cambios, ¿no? Hay también riqueza. Hay riqueza. Sí, nos dice Juan, dice, bello, bonito, eran las ferias cuando estaban en el centro de la ciudad, cuando iban hasta la Glorieta, dice, eso sí era muy bonito, muy hermoso, la Alameda, las terrazas, las coronaciones en el Teatro Hinojosa. Dice, no, entonces el tiempo pasado era mucho mejor. Sí, yo insisto, además, bueno, soy amante del pasado, ¿no? Pero hay que reflexionar al respecto, porque el pasado también carecía de muchas cosas que ahora tenemos. Entonces, qué mejor, ¿no?, si conjuntamos todo aquello tan bonito, tan positivo que tenía el pasado, con todos los beneficios que tenemos también ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué podemos lograr con ese juego, con ese juego químico, ¿no?, entre la memoria, ¿no?, del pasado y lo que estamos viviendo? Si logramos ahí así generar como una buena fórmula, yo creo que podemos generar buenas cuestiones, ¿no?, que nos beneficien a todos. Claro. Bueno, se está reportando nuestro buen amigo maestro José Rogelio Aguilar Esquivel. Un gran amigo también. Dice, excelente reflexión, y le está mandando una felicitación. No, yo además muy agradecido con Rogelio, porque ahí nos está apoyando con parte de su equipo personal que nos lo prestó para el curso taller. Entonces, pues muy agradecido y saludos, qué bueno que nos está escuchando, ¿no?, aquí atento. Sí, está muy atento. Una pregunta, ¿qué pasó con el museo que estaba en la pura esquina del Teatro Hinojosa, casi a la vuelta del Club de Leones? Está hablando el comunitario. Sí, ese museo, el que está ahí en el Teatro Hinojosa, está abierto, sí, ¿no? Tiene solamente un custodio, ¿no? Que es, yo le digo, eres todólogo, porque es custodio, conservador, curador, el que hace la limpieza. El que hace la limpieza. El museo está abierto, sí, ¿no? Tiene una colección muy interesante que se ha ido conformando a través de donaciones de los ciudadanos. Es una colección muy diversa que vale la pena estudiarla, ponerla en contexto. Hay mucho trabajo que hacer y, como siempre o regularmente sucede en los espacios museísticos, hay muchas cosas que hacer y con pocos dineros que hacer, ¿no? Entonces, ahí está, hay que visitarlo, ¿no? Ahorita Salvador, el encargado de este espacio, está en el curso taller, pero está ahí mismo en el Teatro Hinojosa, por si quieren visitarlo, le pueden echar un grito y ahí está. Y muy participativo. Muy participativo, muy talentoso. Hay que tener fe en los jóvenes, en los adultos mayores también y en los niños, en todos. No discriminemos, no pensemos que porque alguien es especialista en algo no nos puede ayudar en otra cosa, ¿no? O es que es de un color, o es que es de otro. No. Yo creo que debemos de borrar un poco esas cuestiones, ¿no?, y centrarnos en lo que nos beneficia a todos. Y un principio de ello es el diálogo. Tenemos que estar en constante diálogo, en constante participación, insisto. Si no tenemos una participación activa de los ciudadanos, pues ahí como que nos perdemos, ¿no? Sí, desde luego que es muy importante estar identificado con el compañero para poder entenderlo y que nos pueda entender. El diálogo, pues, la plática, la charla,
el intercambiar. Creo que hay un ejercicio muy bonito que se presentó en el taller el día de ayer, donde había que hacer un trabajo con respecto a lo que yo entendí de la personalidad del compañero que está enfrente, utilizando sus vivencias y él a la vez aprovechar las vivencias de los demás para hacer un trabajo con respecto a él. Entonces, intercambiar el conocimiento, tanto de lo social, lo cultural, bueno, conociendo la personalidad. Es muy interesante ese ejercicio. Sí, es muy interesante y está centrado en la idea de que todos los seres humanos tenemos algo que ofrecer al otro. A veces decimos, no, es que yo no sé de eso. No, es que de verdad yo ni opino. No, a ver. ¿No? Hay que atrevernos no solamente a descubrir, ¿no?, nuestros conocimientos, porque todos los seres humanos sabemos algo, tenemos saberes. No es necesario que haya alguien ido a la universidad para tener saberes que ayuden al prójimo, ¿no? La experiencia misma va dando conocimiento. Entonces hay que atrevernos a construir conocimiento a través del otro, de la escucha del otro, y generar consensos, ¿no? Para construir pues realidades deseables, ¿no? Nos quejamos mucho a veces, pero no actuamos, ¿no? Y yo creo que la principal actuación es esa, ¿no? Ofrecer lo poquito, mucho que tenemos, pero darlo, ¿no? Nuestra experiencia, nuestras anécdotas, nuestras formas, ¿no?, de algún trabajo, de algún oficio, y también escuchar y recibir del otro, ¿no? A veces también cuesta, dice una amiga, ¿no? Es que a mí me cuesta que me apapachen. Digo, no, pues ¿por qué te cuesta? No, a mí me gusta apapachar, pero que no me apapachen. Digo, no, pues ¿qué es eso, no? Sí, en realidad fue muy interesante, a mí me gustó bastante. Maribel Carrera, saludos. Ah, caray, pero saludos, bueno, pues aquí para nuestro amigo César. Ricardo Navarrete, se está reportando Ricardo Navarrete. Margarita Flores, también está ahí muy atenta. Edwin Salazar, está también Jesse Soriano, lo está mirando. Qué bueno, tenemos bastante audiencia ahí. Qué bueno, me da gusto. Sí. Mucha audiencia, pero estoy echando de menos a los alumnos. Sí, yo creo que terminamos muy cansados. Tienen mucha tarea. No tanta, no les dejamos tanta tarea. Bastante tarea. Hoy, este día, tuvo una compañera en el taller que estuvieron conduciendo mutuamente, se estaban apoyando. Háblenos sobre la actuación de ella, porque me di cuenta de que estuvo muy interesante lo que ella estaba proponiendo. Muy didáctico. Sí. Juana María Medina Ruiz, conocida como Juanis, es una pedagoga infantil que estudió en la Universidad La Concordia de Aguascalientes. Sí. Y está estudiando una maestría en atención a grupos con discapacidad, ¿no? Ajá. Entonces, ella se especializa precisamente en educación y museos. Los museos son espacios educativos de aprendizaje. No es un aprendizaje formal, es un aprendizaje informal que a través de las exposiciones, de los talleres, de los juegos que ofrecen, pues se pueden adquirir muchísimos conocimientos, ¿no? Y bueno, lograr experiencias significativas. Todo puede ser significativo en los museos, desde que nos regañen por tocar las piezas, que no es la mejor experiencia, pero también podemos salir de una manera diferente como entramos en los museos. Entonces Juanis hoy trabajó con nosotros sobre cómo crear algunas opciones museopedagógicas, ¿no? Sí. Cómo a través de los objetos, de las obras de arte, de los documentos históricos, de las fotografías antiguas,
qué sé yo, de todos los tipos de objetos que forman los museos, podemos generar ahí actividades muy específicas y muy sencillas que están centradas en la creatividad, en el juego, en el canto, en la danza, en estas cuestiones que a veces perdemos en los museos, ¿no? Porque no entramos a los museos y no sé qué pasa, que empezamos a hablar quedito, ¿no? Sí. Y a caminar despacito, así como que no se escuche. Y no, hay que entender que los museos también puedes cantar y también puedes reírte y puedes socializar y puedes hasta bailar, ¿por qué no? En los museos, siempre, insisto, respetando las reglas que ayudan a conservar los espacios, pero son lugares también abiertos a eso, ¿no? Entonces Juani centra sus modelos, ¿no?, pedagógicos en estas experiencias, ¿no? Entonces hoy disfrutamos ahí algunos juegos, ¿no?, que se pueden replicar en los museos, en los espacios culturales, y uno de ellos fue muy, muy divertido. Nos puso a platicar con un objeto, sí, y luego lo entrevistan al objeto, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede contar, por ejemplo, el reloj despertador que perteneció al abuelo, ¿no? ¿Qué tantas historias tristes y alegres vio o no vio, ¿no? Entonces, con ese tipo de herramientas se logra muchísimo. Sí, muy interesante. Sí, tengo entendido que este curso termina el jueves. Termina el jueves. Todavía es tiempo de que puedan, o puede llegar alguien más, porque se había que inscribirse el lunes pasado, el día de ayer. Sí, todavía pueden estar con nosotros. De hecho, bueno, en estas 2 primeras jornadas fue toda la parte introductoria, ¿no? Vimos lo que es el patrimonio cultural, la comunidad, la identidad cultural y, bueno, el tipo de exposiciones. Y, bueno, hoy en la tarde empezamos hablando de algo que conocemos como curaduría social. ¿Qué es la curaduría social? Pues tiene que ver con realizar propuestas temáticas de discurso en los museos a través del diálogo de la creación colectiva. Entonces, a partir de mañana a las 10 de la mañana estaremos ahí comenzando ya en forma con el tema de curaduría social, que van a ser nuestras 2 jornadas que nos quedan para concluir el jueves en la tardecita, ¿no? ¿Cómo va a cerrar el curso? Va a cerrar con una mesa de reflexión, de diálogo entre los participantes del curso. ¿Qué aprendieron, qué no aprendieron, qué les gustó, qué hay que criticar, qué hay que mejorar? Y no solamente sobre el curso, sino en nuestro Jerez. Sí, desde luego. Porque ese es el objetivo final, ¿no? Hacer conciencia de nuestro patrimonio. Así es, y por eso es importante que se acerquen, ¿no?, que estén ahí presentes. Retomaré con mucho gusto rápidamente los conceptos, que ya hemos visto. Y adelante, ¿no? Hoy de hecho se incluyeron 3 personas, ¿no? Entonces sí, claro, siempre son bienvenidos, ¿no? Además que es un curso que forma parte, esto hay que decirlo, de un proyecto de intervención cultural de la maestría en promoción y desarrollo cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y bueno, pues se agradece ahí también el apoyo de todos los maestros de esta universidad y desde luego del Instituto Jerezano de Cultura, pues que nos ha dado también bastante apoyo y nos abrió las puertas del Teatro Hinojosa para esta actividad. Desde luego que quienes están asistiendo, al final se les entregará una constancia. Una de su constancia, presencia. Sí, claro, una constancia de participación. ¿Esa constancia tendrá algún efecto para trabajos pues futuros? Bueno, seguramente le servirá como en su currículum, como trayectoria. Sí. No es una constancia que tenga una certificación ante la SEP, no hemos llegado ahí, pero ¿por qué no en un futuro gestionar eso para que tenga una validez de ese tipo, ¿no? Sí, yo creo que algunas personas deben estarse interesando en asistir, pero no saben exactamente en qué lugar están. Es en la parte de arriba, en el foyer del Teatro Hinojosa. Ahí estamos. ¿De qué horas a qué horas? De 10 de la mañana a las 14 horas y tenemos 2 horas de descanso. Receso. Y regresamos a las 4 de la tarde hasta las 6 y media de la tarde más o menos.
Pero se la pasan bien suave. Bien, sí, claro, dinámico el asunto, ¿eh? Nada de que estaba recordando que entra uno a los museos y parece que entra uno a un convento, todo el mundo callado, todo así, hablando en secreto. Esto a lo mejor viene porque entra uno a las bibliotecas y dice, hay un letrerito, no hablar. No hablar, no tocar, no moverse. Entonces la gente dice, caray, esas son las reglas. Entonces dice, esto opera para todo lo demás, para los museos. Pero ahí viene pues esos hay avisos. Un gran esfuerzo de parte de museólogos, de gestores culturales, de comunicadores educativos de los museos en el mundo, no solamente en México, por lograr unos museos más cercanos a la gente. Entonces hay que hacer un gran esfuerzo, no solamente educativo, de que sí podemos hacer muchas otras cosas, lograr muchas experiencias, obviamente cuidando las esencias y el respeto necesario a las reglas del juego, insisto, pero también son experiencias que usualmente no estábamos acostumbradas a ellas, ¿no? Como el cantar, como el bailar, como el divertirse en un museo. También uno va a divertirse. Inclusive en algunos museos, ya en la parte posterior donde están todos los objetos, se pone cafetería para ir a sentarse a tomarse por ahí un té, un cafecito, descansar, todo eso, para romper un poco esa tensión de que todo hay que hacerlo callado. Muy misterioso todo, ¿no? Los museos ofrecen distintas experiencias, sí, ¿no? Hay unos que dicen que 6, otros que 10 experiencias. Hay hasta una clasificación de eso. Y bueno, una de ellas es la socialización, ¿no? Los museos son espacios que te permiten platicar con el otro, ¿no? Sentarte a tomar un cafecito, hasta una copita de repente en las inauguraciones, y eso es también algo importante, ¿no? Es algo que ayuda, ¿no? a mucho. Bueno, incluso yo he sido testigo de que en los museos piden ahí el matrimonio a la novia, ¿no? No, está bien eso. Y es por algo, ¿no? Es porque les simboliza algo, ¿no? Entonces, hay que tomarlo en cuenta y pues difundirlo, ¿no? Que se pueden hacer muchas cosas en los museos. Según su experiencia, Jerez, ¿qué atractivos turísticos tiene que pudiera acarrearnos visitantes a nivel internacional? Pues ya no únicamente en Sábado de Gloria, que pues hay una inundación de gentes, pero que fuera más constante, más durante el año, más eventos atractivos para retener a las gentes. Por ejemplo, nos acaban de entregar unas calandrias para hacer recorridos turísticos. Esa es una muy buena idea. Claro. Muy buena idea, pero debemos tener algo más que ofrecer. Bueno, yo creo que la historia, las tradiciones, los rituales, ¿no? religiosos y civiles también que existen en Jerez pueden ser un atractivo internacional. La calidad de vida que aún no conservamos es importante, ¿no? Sé que se han vivido tiempos difíciles, pero poco a poco se está recomponiendo el tejido social y creo que eso también puede ser un atractivo internacional, ¿no? Ahora, el paisaje, ¿no? Estamos cobijados aquí por el queridísimo Cerro de los Cardos. Ese es un símbolo muy jerezano, en donde se puede hacer mucho más de lo que ya se ha realizado, y que hay que tomar conciencia que siempre la cultura tiene una relación con la naturaleza e influye en todo, ¿no? En la forma de construir una casa, en los ingredientes de los alimentos. La gastronomía jerezana de verdad es muy rica, ¿no? Sí, claro, sí. Influenciada por muchas culturas seguramente, ¿no? Y eso nos habla pues de amistad, ¿no? Hoy llegamos precisamente a una reflexión, porque estamos haciendo un ejercicio de una exposición temporal hipotética, ¿no? Imaginaria, que se presentaría en el Consulado de México en Los Ángeles.
y sería una exposición que hablaría de Jerez. Entonces, uno de los integrantes del curso taller dijo que, bueno, más allá de lo importante que es dar a conocer lo que es Jerez, lo que ha sido, lo que es, lo que somos, todo lo que generaría, ¿no? Generaría un reencuentro de muchísimos paisanos, de muchos mexicoamericanos que están allá y que algunos pues nunca han regresado, ¿no? Y ese interés no solamente es en lo espiritual, en lo intelectual, sino, ¿por qué no decirlo, no? En posibilidades productivas, ¿no? Que se pueden lograr a través del intercambio de conocimientos y de necesidades. ¿Por qué no? Sí, claro. Bien, pues vamos a ver. Nos siguen llegando comunicados. Qué bueno. Sí. Dice, ¿qué de los novenarios? Dice, ¿qué de los novenarios? Pues forma parte, ¿no? Sí, todas las actividades religiosas, no solamente católicas, sino de todas las creencias religiosas, son consideradas patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Y bueno, deben de disfrutarse, de investigarse también y darse a conocer. Sí. Bien, Juan Rodríguez está muy interesado en el programa, está participando constantemente. Pues gracias. Habla de los monetarios. Mario Balú lo está viendo, Abelardo Ramírez, Baeza, Jessy Soriano lo está mirando. No. Sí, tenemos bastante audiencia. Qué bueno, eso habla pues del interés que hay por la cultura, por el patrimonio cultural. Yo de verdad orgullosamente lo digo, pues yo no nací en Jerez, ¿no? Nací en Jalpa, Zacatecas, pero soy jerezano porque pues mi familia es de aquí, ¿no? Y yo crecí aquí y siempre digo que soy Jerez porque soy Jerez. Bueno, pues las calificaciones de primaria son de la Benito Juárez. Son de la Benito Juárez, y la secundaria 1 año en la Ramón López Velarde y otros 2 en el colegio Daniel Márquez Medina. Y bueno, ya la prepa estuve también 1 en la Francisco García Salinas y creo que 2 en la prepa de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Fui un adolescente rebelde, por cierto, pero sí soy muy jerezano y soy un jerezano que ha tenido la oportunidad de vivir en otras ciudades y de trabajar también en instituciones muy queridas de primer nivel, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en el Museo del Templo Mayor, y entonces el acercarte al turismo internacional, al turismo nacional, y poder comentar que eres de Jerez y que lo reconozcan y que les dé gusto y que a ti te dé gusto también, pues es algo muy satisfactorio, ¿no? Sí, desde luego. Y todos esos patrones, ¿no?, de identidad cultural, que es algo que vimos en el taller, como un objeto de adorno, como una arracada jerezana, te puede transmitir tantas cosas, tantas emociones. Comparto una experiencia muy sencilla, pero muy simbólica. En un viaje que tuve a Los Ángeles, California, vi a una señora que trabaja ahí en el aeropuerto, es trabajadora de limpieza, la vi con sus arracadas, ¿no? Y no me resistí y fui a platicar con ella, ¿no? Usted es de Jerez, ¿no? ¡Ay! No, me gritó hasta el susto. Me vio muy grandote, yo creo. Y me dijo, sí, yo también, ¿no? Entonces lo que hizo la señora fue abrazarme, ¿no? Eso nos habla de cuestiones pues muy sensibles, de creer en nosotros, en nosotros como sociedad, como pueblo, y creer también en los que están allá afuera de aquí, ¿no? Que se fueron, algunos por gusto, otros no, pero que siempre están pensando en Jerez. Yo creo que en este momento conviene, o es interesante, hacerle una invitación a todos quienes nos están viendo, una invitación a que guardemos, apoyemos, promovamos el patrimonio cultural jerezano. ¿Qué les recomienda a quienes nos están viendo? Principalmente conocerlo. Sí. No podemos amar, no podemos respetar lo que no conocemos. Entonces hay que acercarnos a disfrutar de los detalles arquitectónicos, de los panteones que tenemos,
leer, ¿no?, sobre nuestra historia, ir a disfrutar ahí las danzas del novenario, ¿no? Todo eso, ¿no? El irnos a sentar al jardín, a comernos un raspado, una cerveza, ¿por qué no? En una cantina también de alguna forma genera patrimonio, ¿no? De eso se trata, de vivirlo. Yo creo que es el primer paso. Y estar conscientes después que todo eso que se tiene, que se ha construido a través de mucho tiempo y que es herencia de nuestros antepasados, requiere nuestro apoyo, ¿no? Requiere trabajo, requiere inversión, requiere también que creamos en ese patrimonio para que se mantenga vivo y que sea útil, ¿no?, para la sociedad. El patrimonio cultural no es algo inalcanzable, algo ahí nada más sagrado que no podemos tocar. Intocable. No, el patrimonio es para disfrutarlo, para vivirlo, para incluso generar propuestas económicas que beneficien a todos, ¿no? Sí, claro. Pues le agradecemos a César Darío Menchaca de la Torre su amabilidad por habernos compartido su experiencia, tanto como coordinador, como de su formación, de su preparación, y creo que nos queda algo bastante guardado para una segunda plática. No, claro que sí, hay muchas cosas que podemos hablar desde la cultura y bueno, la cultura como un eje esencial del desarrollo humano, ¿no? Entonces, pues, en otra ocasión, con gusto aquí estaremos. Sí, claro. Bueno, pues le vamos a agradecer a nuestro amigo que estuvo muy al pendiente, Juan Rodríguez, estuvo muy participativo. Aquí tiene varias intervenciones, haciendo varias preguntas. Le agradecemos por su interés por lo nuestro, por lo jerezano. A ver, tenemos a Maribel Carrera, dice, hacia acá en Chicago, ve la arracada. Sabemos que es jerezana, un amuleto. Salud. Dice que la arracada es como un amuleto. Sí. Dice que se identifica. Dice, estamos hablando desde acá en Chicago. Dios lo bendiga, le está diciendo usted, Dios lo bendiga. No, también a ella. Sí, muy bien. Marta María Morales Ávila, muy contenta con el programa. Valentín Martínez, igualmente. Muy bien, ¿no? Pues muy agradecido con Juan Rodríguez nuevamente, se sigue comunicando. Qué bueno, estaba muy interesado. Y lo invitamos a que vaya al teatro, ¿no? A la parte superior, al foyer. Claro que sí, que participen, es buen tiempo, y sobre todo el jueves en la tarde que vamos a tener esta mesa de diálogo, de reflexión sobre todo lo que vimos. Es muy interesante que puedan estar ahí y conocer pues las críticas, las propuestas que se tienen sobre el patrimonio cultural de Jerez. Muy bien, pues muchas gracias. Encantado. A César, muchas gracias, y le agradecemos bastante en nombre de La Voz de Jerez. Y no se les olvide, amigos, el próximo martes a las 8 de la noche, aquí estaremos. Buenas noches. CAIM, Salón y Barbería. Estamos ubicados en Avenida González Ortega, conocida como Calle del Tianguis, número 10A. Anteriormente les atendíamos al lado del Elite por la Álvaro Obregón. Citas al teléfono 947-0783. Horario de lunes a viernes de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y sábados y domingos de 9 a 3 de la tarde. CAIM, Salón y Barbería. Jerez presenta Nuestros Valores por Samuel Correa. La Voz de Jerez presenta Nuestros Valores por Samuel Correa. La Voz de Jerez presenta Nuestros Valores por Samuel Correa. La Voz de Jerez presenta